Hoy no estamos viendo una polémica menor ni una anécdota inflada por los medios. Lo que está ocurriendo en México apunta a algo mucho más profundo, Claudia Sheinbaum. Está dejando que el poder se mueva de una manera que cambia por completo las reglas del juego político. Y el dato más incómodo no es que haya escándalos alrededor de figuras cercanas a Morena. Lo verdaderamente explosivo es que, por primera vez en mucho tiempo, la señal que sale desde la presidencia parece ser esta. Ni los propios están blindados. Eso altera toda la narrativa. Durante años, la oposición construyó su discurso sobre una idea sencilla: Morena protege a los suyos, encubre a sus aliados y se comporta igual que los viejos partidos. Pero ahora aparece un escenario mucho más complejo. Cuando empiezan a caer alcaldes morenistas, cuando se abren investigaciones que golpean dentro del movimiento, y cuando el gobierno no corre de inmediato a cerrar filas de manera automática, el mensaje político se vuelve otro. Claudia Sheinbaum no solo está administrando una crisis, está marcando territorio. Y ahí es donde la oposición puede estar cometiendo un error estratégico enorme. Porque mientras celebra cada golpe contra Morena como si fuera una victoria definitiva, quizá no está viendo que ese mismo proceso puede convertirse en la base de legitimidad para una ofensiva más amplia. Si el gobierno permite que la ley roce a figuras de casa, entonces mañana tendrá una posición mucho más fuerte para ir contra PRI y PAN sin cargar tan fácilmente con la acusación de persecución política. Esa es la verdadera incomodidad. Esa es la trampa. Al mismo tiempo, el ruido no se limita al terreno judicial. Mientras una parte del debate público se enreda en escándalos pequeños, el gobierno de Sheinbaum empuja decisiones sobre minerales críticos, inversiones energéticas, relaciones con Estados Unidos y reformas laborales. Es decir, mientras unos miran el síntoma, ella parece mover la estructura. Por eso el centro de esta historia no es un caso aislado. El centro es Claudia Sheinbaum y la forma en que está reorganizando el poder, midiendo costos, dejando avanzar ciertos golpes y obligando a todos los demás a reaccionar en un tablero que ya no controlan. Y cuando ese tablero cambia, lo que viene después suele ser todavía más duro. Para entender lo que está ocurriendo, hay que mirar el contexto completo del poder que Claudia Sheinbaum hereda y decide reconfigurar. No se trata solo de gobernar después de López Obrador, se trata de administrar una estructura política enorme, con múltiples intereses, tensiones internas y presiones externas que no desaparecieron con el cambio de presidencia. Y ahí es donde empieza el verdadero reto: mantener el control sin romper el equilibrio. Morena no es un bloque homogéneo. Dentro del movimiento conviven distintos grupos, liderazgos regionales, operadores políticos y figuras que crecieron al amparo del poder en los últimos años. Algunos con trayectorias limpias, otros con cuestionamientos y varios con vínculos incómodos en sus territorios. Eso no es nuevo en la política mexicana. Lo que sí es nuevo es cómo se está gestionando ahora. Porque Claudia Sheinbaum parece haber entendido que ignorar esos problemas ya no es una opción viable. En ese contexto aparece uno de los hechos clave: la detención de un alcalde morenista en Jalisco. A primera vista, la oposición lo interpreta como una confirmación de su narrativa. Morena también tiene vínculos con el crimen organizado. Pero esa lectura se queda corta, porque el impacto real no está en el escándalo, sino en la reacción institucional. No hay una defensa ciega. No hay una ruptura con las autoridades. Lo que hay es un mensaje reiterado: que sea la justicia la que determine responsabilidades. Y ese matiz cambia todo, porque abre una línea política distinta. Si el gobierno no interviene para frenar investigaciones internas, entonces empieza a construirse una percepción de imparcialidad que antes no existía. Y eso, en términos estratégicos, es poder, es capital político. Es la base que permite tomar decisiones más agresivas después. Pero el tablero no se limita al frente interno. Al mismo tiempo, el gobierno de Sheinbaum está moviendo fichas en el plano económico e internacional. El caso del plan sobre minerales críticos, encabezado por Marcelo Ebrard, es un ejemplo claro. De inmediato surgen críticas que México está cediendo recursos,
que se está alineando demasiado con Estados Unidos, que se contradice la política de soberanía energética. Sin embargo, cuando se analiza con más detalle, aparece otra lógica. México no está entregando el litio ni privatizando sus recursos. Lo que se plantea es coordinar cadenas de suministro en un contexto global donde Estados Unidos busca reducir su dependencia de China. Y ahí surge la pregunta estratégica: ¿es mejor quedarse fuera del juego o negociar desde dentro con reglas propias? Claudia Sheinbaum parece inclinarse por la segunda opción. Y eso implica costos políticos, pero también posibles beneficios económicos a largo plazo. Mientras tanto, los datos económicos empiezan a generar ruido en otra dirección. La banca registra niveles históricos de ganancias. La inversión en el sector energético crece. Y esos números contradicen el discurso de crisis permanente que intenta instalar la oposición. Entonces ocurre algo interesante: la conversación pública se desplaza hacia temas menores, escándalos simbólicos o debates superficiales que desvían la atención. Y ahí es donde el contexto se vuelve aún más complejo, porque no se trata solo de lo que hace el gobierno, sino de cómo se construye la narrativa alrededor de esas decisiones. Claudia Sheinbaum no solo está gobernando, está operando en un entorno donde cada movimiento tiene una lectura política inmediata. Y en ese juego, controlar el ritmo del debate es casi tan importante como tomar las decisiones correctas. Con todo esto en marcha, el escenario queda listo para que las tensiones escalen, porque cuando el poder empieza a moverse en múltiples frentes al mismo tiempo, los conflictos no tardan en aparecer, y lo que hasta ahora parecía un ajuste interno, empieza a transformarse en una confrontación abierta. El punto de quiebre finalmente llega cuando los distintos frentes empiezan a conectarse entre sí. Ya no es solo la detención de un alcalde, ya no es únicamente el debate sobre minerales o cifras económicas. Lo que empieza a formarse es un conflicto político más amplio, donde cada actor interpreta los movimientos de Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia mayor. Y ahí es donde la tensión se dispara. La oposición reacciona como suele hacerlo, intenta fijar una narrativa rápida y contundente. Morena es igual que los demás. Morena encubre. Morena tiene vínculos con el crimen. Pero el problema es que esa narrativa empieza a tener grietas. Porque mientras lanzan esas acusaciones, el propio gobierno permite que las investigaciones avancen incluso contra figuras cercanas. Y eso introduce una contradicción difícil de sostener públicamente. En paralelo, aparecen casos que amplifican el conflicto. El escándalo del salón de belleza en el Senado, por ejemplo, se convierte en un símbolo, no por su gravedad real, sino por cómo es utilizado políticamente. La oposición lo presenta como prueba de hipocresía. El oficialismo responde cerrando el espacio tras la presión pública. Y el resultado es curioso: lejos de debilitar al gobierno, el episodio refuerza una idea incómoda para sus adversarios: que hay capacidad de corrección inmediata. Y mientras ese ruido ocupa titulares, otros temas mucho más delicados avanzan casi en silencio. La seguridad, por ejemplo, tras la detención del alcalde en Jalisco, el control del municipio pasa a manos de fuerzas estatales. Se revisan estructuras policiales, se reorganiza el mando. Y eso envía otra señal: el gobierno no solo permite la caída de figuras políticas, también interviene directamente en territorios donde detecta riesgos. Pero aquí es donde el conflicto se vuelve más peligroso, porque la oposición empieza a celebrar cada golpe interno sin medir las consecuencias. Alejandro Moreno, figuras del PAN, analistas mediáticos, todos coinciden en algo: esto demuestra que tenían razón, que Morena está infiltrado, que el sistema está corrompido. Sin embargo, al hacerlo, están validando un principio que puede volverse en su contra. Porque si hoy celebras que se detenga a un alcalde morenista por presuntos vínculos criminales, mañana te será mucho más difícil argumentar persecución política cuando la misma lógica se aplique a tus propias filas. Y esa es precisamente la dimensión estratégica del momento. Claudia Sheinbaum no necesita confrontar directamente a la oposición. Le basta con dejar que el proceso avance y que ellos mismos legitimen lo que viene.
Y entonces aparece la pregunta incómoda que nadie quiere responder abiertamente: ¿qué pasará cuando los nombres ya no sean de Morena? ¿Qué pasará cuando las investigaciones apunten hacia figuras del PRI o del PAN que llevan años acumulando señalamientos? Porque ahí el discurso cambia. Ahí ya no hay celebración automática. Ahí aparece la palabra persecución. Ese es el momento en que el conflicto deja de ser narrativo y se vuelve estructural. Porque no se trata de quién cae primero, sino de quién está preparado para resistir cuando el proceso alcance su punto más alto. Y todo indica que esa fase aún no ha comenzado del todo. La tensión ya está instalada. Y lo que viene no es una pausa, sino una escalada donde cada movimiento tendrá consecuencias más profundas. Cuando se observa el patrón completo, lo que parecía una serie de eventos aislados empieza a revelar una arquitectura estratégica mucho más clara. Claudia Sheinbaum no está reaccionando al caos, está administrándolo. Y en ese proceso, cada decisión, desde permitir investigaciones internas hasta avanzar acuerdos internacionales, cumple una función específica dentro de un diseño más amplio: consolidar poder sin romper la legitimidad. El primer elemento clave de esa estrategia es el control del timing. Nada ocurre de manera simultánea por accidente. Mientras un escándalo capta la atención mediática, otras decisiones avanzan en segundo plano. El debate sobre el salón de belleza, por ejemplo, domina titulares durante días, pero al mismo tiempo se anuncian planes económicos, acuerdos internacionales y ajustes institucionales que tienen un impacto mucho mayor a largo plazo. Esto no es improvisación, es gestión del foco público. El segundo elemento es aún más delicado: la construcción de autoridad moral. Permitir que caigan figuras cercanas no debilita automáticamente al gobierno. Al contrario, puede fortalecer su narrativa si logra posicionarse como un poder que no protege a nadie. Y aquí está la diferencia fundamental con gobiernos anteriores. Durante años, el sistema político mexicano funcionó bajo una lógica de protección interna. Hoy, al menos en apariencia, esa lógica empieza a romperse. Y aunque eso genera costos inmediatos, también construye una base mucho más sólida para decisiones futuras. El tercer componente es el uso estratégico de la contradicción opositora. Claudia Sheinbaum no necesita confrontar directamente a PRI y PAN en cada tema. Le basta con dejar que reaccionen. Cuando la oposición celebra la detención de un alcalde morenista, está validando el principio de que la ley debe aplicarse sin distinción. Pero cuando ese mismo principio eventualmente se aplique a sus propios cuadros, su margen de maniobra se reduce drásticamente. Esa es la trampa política más sofisticada de todo el proceso. Al mismo tiempo, hay un cuarto frente que no se puede ignorar: la dimensión internacional. El caso del acuerdo sobre minerales críticos con Estados Unidos es ilustrativo. A primera vista, parece una concesión, pero visto estratégicamente, es una jugada para posicionar a México dentro de una cadena de suministro global en transformación. Estados Unidos busca reducir su dependencia de China. México tiene recursos clave. Claudia Sheinbaum decide no aislarse, sino negociar desde una posición activa. Eso implica riesgos, pero también abre oportunidades de influencia económica y geopolítica. Y aquí aparece otra capa de complejidad, porque mientras se negocia con Estados Unidos, también se mantienen posturas que generan tensión, como el apoyo a Cuba o la defensa de ciertos principios de soberanía. Esto no es una contradicción accidental, es un equilibrio calculado. Un intento de jugar en múltiples tableros sin alinearse completamente con ninguno. Y en ese juego, cada movimiento tiene un costo político interno que debe ser gestionado. Finalmente, está el componente económico interno. Las cifras de inversión, las ganancias del sector bancario y los proyectos energéticos no son solo datos técnicos. Son herramientas narrativas, porque rompen el discurso de crisis que la oposición intenta instalar. Y cuando ese discurso pierde fuerza, la batalla política se desplaza hacia otros terrenos más emocionales o simbólicos. En conjunto, lo que Claudia Sheinbaum está haciendo es redefinir las reglas del juego, no a través de un golpe frontal,
sino mediante una acumulación de movimientos que, poco a poco, reconfiguran el equilibrio de poder. Y cuando ese tipo de estrategia avanza lo suficiente, suele provocar una reacción más intensa de quienes empiezan a verse desplazados. Por eso, lo que viene no es una simple continuación de conflictos aislados. Es una fase donde las consecuencias empiezan a sentirse de manera más directa en todos los actores del sistema. Cuando las piezas empiezan a encajar, las consecuencias dejan de ser hipotéticas y comienzan a sentirse en el terreno real. Lo que Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha no solo reordena el poder dentro de Morena, empieza a presionar a todo el sistema político mexicano. Y en ese punto, las reacciones ya no son discursivas, son defensivas. La primera consecuencia visible es el cambio en el comportamiento de la oposición. Ya no se trata solo de criticar, se trata de anticipar riesgos. Porque si el gobierno mantiene la línea de permitir investigaciones incluso dentro de su propio movimiento, entonces el siguiente paso es inevitable la expansión de ese criterio hacia otros partidos, y ahí es donde aparecen las primeras señales de incomodidad. Figuras como Alejandro Moreno o sectores del PAN intensifican sus ataques mediáticos. Buscan instalar la idea de que todo es una simulación, que el gobierno manipula los tiempos, que existe un doble discurso. Pero esa reacción tiene un problema estructural. Llega tarde, porque mientras intentan posicionar esa narrativa, ya validaron previamente el principio que ahora los pone en riesgo, que los políticos vinculados a delitos deben ser investigados sin importar el partido. Y en paralelo, empiezan a resurgir nombres incómodos, casos históricos de corrupción, investigaciones abiertas, vínculos cuestionados que nunca fueron completamente resueltos. El ejemplo de Francisco García Cabeza de Vaca se vuelve emblemático. Un personaje con múltiples señalamientos, moviéndose en espacios internacionales, hablando de seguridad y Estado de Derecho. Y eso genera una contradicción difícil de explicar para la oposición. Porque la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cómo se puede exigir justicia selectiva sin perder credibilidad? ¿Cómo se puede denunciar persecución cuando previamente se celebró el mismo mecanismo aplicado a otros? Ese es el punto donde la estrategia de Claudia Sheinbaum empieza a mostrar su impacto más profundo. No solo debilita argumentos, obliga a redefinir posiciones. Mientras tanto, en el frente económico y social, el gobierno continúa avanzando. La discusión sobre la reducción de la jornada laboral es un buen ejemplo. La oposición intenta presentar la reforma como una simulación, pero el debate de fondo es otro por primera vez en años. Se está tocando un modelo laboral que había permanecido prácticamente intacto, y eso genera resistencia. Ricardo Anaya aparece como una de las voces más críticas. Habla de engaño, de expectativas incumplidas, pero esa crítica choca con el historial de su propio partido, que durante años no impulsó cambios estructurales en ese ámbito. Y esa contradicción debilita el impacto de su discurso, porque la comparación con el pasado es inevitable. Al mismo tiempo, los datos económicos siguen jugando un papel silencioso pero decisivo. Incrementos en el salario mínimo, recuperación del poder adquisitivo, cambios en el modelo de subcontratación. No son transformaciones completas, pero sí representan una tendencia, y esa tendencia complica aún más la narrativa de crisis que intenta sostener la oposición. Todo esto configura un escenario donde el conflicto ya no es solo político, es estructural, afecta la percepción de legitimidad, la credibilidad de los actores y la capacidad de cada bloque para sostener su discurso en el tiempo. Y en ese escenario, Claudia Sheinbaum parece avanzar con una lógica clara, acumular decisiones que, poco a poco, reduzcan el margen de maniobra de sus adversarios. La pregunta ahora no es si habrá más confrontaciones. Eso es inevitable. La pregunta es, ¿quién llegará mejor preparado cuando esas confrontaciones alcancen su punto máximo? Porque todo indica que lo más intenso todavía no ha ocurrido. Y cuando ese momento llegue, el equilibrio político podría cambiar de forma mucho más drástica de lo que muchos anticipan. Cuando se llega a este punto, ya no estamos hablando de episodios aislados ni de coyunturas pasajeras.
Lo que se está configurando es un cambio en la lógica del poder en México, y en el centro de ese cambio está Claudia Sheinbaum, no como una figura reactiva, sino como una operadora que entiende que el control político no se ejerce solo defendiendo aliados, sino definiendo las reglas bajo las cuales todos van a jugar. El movimiento más delicado de todos ya está hecho, empezar por casa. Permitir que las investigaciones toquen a figuras de Morena no es un gesto menor. Es una señal calculada. Es el tipo de decisión que construye legitimidad hacia afuera, pero también disciplina hacia adentro. Porque cuando nadie se siente completamente protegido, todos empiezan a moverse con mayor cautela. Y eso redefine el comportamiento del sistema completo. Al mismo tiempo, la oposición enfrenta un dilema que no puede resolver fácilmente. Durante años construyó su discurso denunciando impunidad, pero ahora que ese discurso parece aplicarse de manera más amplia, queda atrapada en su propia narrativa. Se aplaude, se debilita, se critica, se contradice. Y ese es precisamente el terreno donde Claudia Sheinbaum gana ventaja sin necesidad de confrontar directamente. Pero hay algo aún más importante. Este no es solo un juego interno. Las decisiones sobre minerales, las negociaciones internacionales, las reformas laborales y los ajustes económicos forman parte del mismo tablero. No son temas separados. Son piezas de una estrategia que busca consolidar una posición más fuerte para México en un entorno global complejo, mientras se reordena el equilibrio político interno, y eso nos lleva a la pregunta final, la que realmente define todo este proceso. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Claudia Sheinbaum con esta lógica? Porque si la línea se mantiene, si las investigaciones continúan avanzando sin distinción, entonces el impacto no se limitará a Morena, alcanzará a todo el sistema político, y cuando eso ocurra, ya no habrá espacio para discursos cómodos ni para narrativas simples. Ahí es donde esta historia se vuelve verdaderamente interesante, porque no se trata de quién tiene razón hoy. Se trata de quién podrá sostenerse cuando las reglas cambien por completo. Y en ese escenario, cada decisión que estamos viendo ahora puede ser solo el inicio de algo mucho más grande. Si quieres seguir entendiendo cómo se mueven estas piezas y qué podría venir después, este es el momento de mirar más allá del ruido y analizar el fondo. Porque lo que está en juego no es un escándalo, es el futuro del poder político en México.